buenos días a todos y a todas las que nos seguís a través de esta plataforma en esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Y en este día, que bueno, a pesar de que para muchos es un día festivo, no laboral, nosotros seguimos aquí al pie de los libros y de la lectura y trayéndoos a todos vosotros para que, bueno, pues disfrutéis de ellos en este momento en directo o bien luego pues cuando esté ya subido nuestro vídeo a las plataformas, a través de nuestra web, de nuestras redes. Y tenemos hoy la ocasión de encontrarnos con dos escritores, bueno, un creador y una creadora, que han hecho un fantástico trabajo y que está recién salido del horno, decía el otro día, ¿no? Por las redes cuando avanzábamos el encuentro, porque ahí nos lo muestra Fernando, pues calentito, decimos, porque apenas, bueno, con motivo del Día del Libro, se ha empezado a firmar para los lectores y para las lectoras. Y ahí tenemos a Raquel, que la hemos cogido casi de camino de un lugar a otro y con prisas y con el impedimento de la mascarilla, ¿no? Sí, Que como está en la calle, pues... me han dicho guarda que me la ponga, pero cuando hables voy a intentar quitármela en ese momento. Muy bien. Ante todo, que no te multen. Tú ante todo, que no te multen. Eso es. La verdad Bueno, es pues le vamos a dar la palabra rápidamente a los escritores y en concreto creo que a Raquel, pero vamos, nos va a introducir Fernando mínimamente el libro y ya establecemos luego el coloquio de forma más sosegada. Adelante, y Fernando. yo creo, buenos días a todos, yo creo que como Raquel se tiene que ir, pues yo voy a te paso la palabra enseguida, aunque sí voy a volver a mostrar el libro. Dicen que no hablan las plantas, con un subtítulo que dice Una propuesta poética de Raquel Lanceros y Fernando Marías, ilustrada por Raquel Lagarto, sí, editado por Anaya. Entonces, como yo me puedo quedar más tiempo y luego puedo contestar a los matices, pues yo creo que Raquel es la que va a inaugurar ahí, la poeta enmascarada, parece una película de ciencia ficción, una superheroína, pero no de la Marvel, sino de la poesía. Y yo creo que nos cuentes tú lo que sientes ante el libro, cómo lo percibes. Un libro que tenemos en las manos desde hace 48 horas y eso siempre genera una emoción especial, ¿verdad? Efectivamente, es un libro recién nacido, por así decirlo, al que estamos acogiendo en su llegada al mundo, pero que lleva gestándose bastante tiempo, incluso más allá de un embarazo, por seguir con el símil de la gestación, porque Fernando y yo empezamos a pensar en este libro hace más de un año, ¿verdad, Fernando? Y entonces lo que comenzó siendo una especie de idea difusa empezó a concretarse a través de muchos encuentros, de mucho diálogo, que después ha dado lugar a este libro con una selección muy concreta de poemas, con un discurso narrativo interno muy sólido, que es el paso de las estaciones y la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Y cómo ese curso de la luz que se va fraguando en las 4 estaciones diferentes influye sobre todos los seres vivos del planeta. Dicen que no hablan las plantas es muchas cosas, pero intenta ser entre ellas un homenaje a la naturaleza, un discurso de amor a la naturaleza, a todos los seres vivos, a los animales, a las plantas, que está en el propio título, que es el primer verso, que arranca la primavera de la mano de nuestra gran maestra Rosalía de Castro, con una voluntad, como veis, muy animista, muy de conceder a todos los seres vivos el mismo rango, digamos, en la creación, de escuchar a los que nunca se escucha, que sería también otra lectura metafórica que se podría hacer con este dicen que no hablan las plantas, ¿no? Cómo tenemos que pararnos a escuchar lo que dicen las cosas que en principio en una vida apresurada o más acelerada y menos atenta a los pequeños detalles nos cuentan, ¿no? Y en este caso son las plantas las que nos hablan. Comienza Rosalía con una declaración de intenciones que después va a ser un poco un hilo conductor en todo el poema, en todo el libro.
Y también queríamos resaltar que la selección de poemas del libro es completamente heterodoxa, porque queríamos que así fuera. Dicen que no hablan las plantas, hablan poetas de muchos tiempos históricos, de muchos rincones del mundo, que tienen como nexo la lengua española y que nos hablan de sus vivencias históricas, personales, emocionales, contextualizadas en esas creaciones dedicadas a las 4 estaciones, o que contienen en su seno las 4 estaciones, aunque hablen de otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, el libro nos parece que es una especie de coral de muchas voces que, aunque estén algunas, no, todas ellas, mejor dicho, desaparecidas, siguen hablando para nosotros a través de lo que es común a ellos y a nosotros, que es la poesía, que es lo que pretendemos también que los jóvenes y los niños y los adultos que lean este libro se den cuenta de su inmenso valor y de su inmensa belleza. Yo creo que además esa idea que expresabas de saltarnos, digamos, toda norma, normalmente una de hecho de las ideas que enseguida la descartamos enseguida, pero estuvo ahí, fue decir, bueno, podrían ser tal vez poetas que hablaran en orden cronológico, por países, tal. ¿Cómo nos gustó llegar a esa especie de conclusión de lo que llamamos universo o espacio o nación de la poesía en español? Es decir, saltamos de Lorca a Rosalía, a Alfonsina Storni, es decir, estamos saltando continuamente Calderón de la Barca, hay una especie de locura permanente para crear al final una curiosa línea recta, que es la línea recta de la poesía en español. Y además yo creo que el lector se va a sentir particularmente cómodo, sobre todo el lector joven, porque hay un elemento que también creemos que es muy importante en este libro. Hay varios elementos importantes en este libro, pero las biografías de los autores que hemos elaborado nos tienen particularmente contentos, porque creemos que hemos hecho una colección de microrrelatos muy especial y muy bonita. Aquí se puede ver cómo van, las biografías son breves, son cortitas, por eso utilizamos el término microrrelatos, pero les hemos intentado dar un toque muy literario. Hemos intentado, pues, por poner un ejemplo, primero acercar a los autores al lector, de manera que no decimos Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, sino que hablamos de un tal Antonio, cuya biografía contamos y cuyos poemas se encuentran en este libro. Y eso, curiosamente, creemos que crea un círculo muy redondo que hace que la propuesta de Dicen que no hablan las plantas sea muy, muy, muy hermosa, muy especial. Yo, de los afortunadamente lectores que ya estamos teniendo de este libro, me comentaba esta mañana una persona que lo tiene ya, que ha decidido utilizar en la técnica, lo que proponemos de los 52 poemas repartidos en 4 estaciones, 13 poemas por estación, y que ya ha localizado cuál es el que corresponde a esta semana del año en que estamos y que empieza a leerlo hoy, y que cada lunes por la mañana literalmente ha dicho truene o llueva, que es una expresión muy de Bilbao, también supongo que de todo el idioma, pero muy de Bilbao. Me ha dicho, yo truene o llueva, voy a ver esa mañana de cada semana, voy a leer el poema que corresponda. Creemos que es un intento de acercar la poesía y de crear un discurso sólido alrededor de ella. Hay mucho amor a nuestro idioma, hay mucho amor a la poesía. Tal vez una de las formas más hermosas de mostrar la poesía es mostrándola así, en cápsulas muy intensas, muy poderosas, muy bien seleccionadas para seguir una especie de hilo conductor que a veces nos sorprende cuando vemos cómo un autor está hablando del verano, pero en realidad no está hablando del verano, está contando pues otras historias mucho más complejas y mucho más hermosas. Yo no sé si es mejor dar la sorpresa o es mejor mantener un poco. A mí a veces en este tipo de propuestas dudo entre si es mejor mantener el enigma de qué poetas habrá o no, o desvelarlo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser, tal vez voy a leer para hacerlo más, para dejar un punto intermedio. Hay una idea que tuvimos que me gustaría que comentara Raquel, que es la de esta página que tanto queremos, que es una página en la que casi no hay texto,
pero que de alguna forma ambos militamos en esa idea de que la primera frase de una novela debe contener la novela. Entonces, de alguna manera, reelaboramos esa idea para que se contenga con cierto enigma el contenido del libro en esta paginita, en estas 2, 4, 6, 8, 12 líneas de texto. A mí me gustaría que contaras un poco lo que es y luego yo paso a leerlas. Sí, porque una cosa que sí tenemos que decir es que en el libro nada está dispuesto al azar. Es decir, para bien o para mal, y me refiero con más o menos acierto, pero Fernando y yo hemos pasado por el tamiz de nuestra imaginación y de nuestra voluntad y de nuestra mente y de nuestro corazón cada una de las decisiones que han conformado este libro. Y se nos ocurrió que, abundando en esa idea que Fernando ha mostrado de que una novela debe estar contenida ya en su oración de arranque, se nos ocurrió recurrir a 4 poetas que no estaban seleccionados dentro del libro porque, por diferentes razones de nacimiento, de fecha de nacimiento, se nos ocurrió entresacar un par de versos de cada uno de estos 3 poetas, que son Nezahualcóyotl, Dulce María Loinaz, Gabriela Mistral y Miguel Hernández, que contuviesen la palabra correspondiente a la estación, por orden. De manera que cuando uno abre el libro, el lector avisado ya se puede dar cuenta de que digamos, el hilo narrativo o poético en este caso, gira alrededor de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Y haciendo un homenaje a estos 4 autores que nos parecen también imprescindibles, queríamos también hacer una especie de miniatura que contuviese todo el libro en una sola página. Y el primero de ellos, que es Nezahualcóyotl, ya con el tiempo, Raquel, ves que me voy aprendiendo el nombre, señalaste una razón que a mí siempre me gusta contar de por qué este autor está y por qué abre. En realidad es el primero de los poetas que está en el libro. Sí, es un poeta mexica, en lengua náhuatl, que vivió en México en el siglo XVI. Es uno de los grandes poetas del país azteca, al que se le rinde homenaje, muy poco conocido aquí. Tiene traducciones al español, que es como nosotros lo hemos citado, muy hermosas, pero ninguna de ellas estaba libre de derechos, que era un poco la consigna del libro, y por lo tanto no lo hemos podido incluir, pero queríamos que él presidiese desde ese abrazo de las 2 culturas, de ambas orillas del Atlántico, que supuso su poesía y el encuentro con los españoles y su manera de ver el mundo, de conmemorar las plantas, desde esa creencia de la Pachamama que está tan imbricada en la cultura indígena de México y de todos los países de América Latina. Queríamos que él fuese el iniciador del libro, lo llaman el príncipe de los poetas, y es delicioso, como podréis ver ahora, o podréis, mejor dicho, oír ahora en la voz de Fernando. Y sobre todo, qué declaración de intenciones también. Al final es curioso cómo cada libro que uno elabora va descubriendo que no es posible que no haya un libro liberado de ideología. Todos los libros tienen al final una mirada sobre el mundo, por decirlo de una forma tal vez más concisa, ¿no? A mí me parece que realmente es muy, muy bonito y muy importante que hayamos empezado, que la primera línea sea un espacio para ese idioma previo, digámoslo así, ¿no? Para esa cultura anterior a todo lo que después aquí vamos a contar, y de alguna forma pues dejar ahí ese hueco a esa voz que estuvo antes, una voz de la cual derivaron otras voces que luego sí estuvieron aquí, y de alguna forma al final pues es abrir la mirada lo más posible a la amplitud del mundo, de sus gentes, de sus personas, del ser humano de buena voluntad. Así que él comienza con la palabra primavera y dice: en el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Luego está Gabriela Mistral, que dice: verano, verano rey del abrazo incandescente. Miguel Hernández:
y así esperando tu regreso, otro otoño triste ha llegado sin ti. Y por último, Dulce María Loynaz con esta maravilla, las tres la son, pero esta particularmente, a mí me gusta particularmente, es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Verdaderamente hermoso. Yo creo que es un libro que tiene muchas cosas dentro, creo que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Luego, ahora cuando Raquel tenga que volver a su encuentro, me referiré naturalmente a Raquel Lagartos y a su enorme trabajo de ilustración, porque este libro está ilustrado desde la primera esquina de la primera página hasta la última esquina de la última página. Y por supuesto es una autora del libro tan importante como todos quienes hemos participado en ello, ¿no? Entonces también hablaremos después, aunque lo natural sería que fuera ella quien contara cómo ha enfocado el libro y cómo lo ha hecho, pero evidentemente lo que no se puede es presentar, dicen que no habla las plantas, sin citar a Raquel Lagartos. Sin duda. Yo creo que es un libro que nos ha dejado también la sensación, esa es una pregunta que está ahí por venir. Es decir, todos los libros cuando uno los termina los lanzas al océano de las miradas que están ahí expectantes o no, pero que están ahí, y poco a poco empiezan a venir respuestas y empiezan a venir esas miradas que retornan. Y yo creo que una de las cuestiones que con más ansiedad esperamos es ver si efectivamente este libro logra su objetivo, que es interesar en la idea y el concepto de la poesía. Es decir, aquí hemos creado una especie de club de poetas, al final hay tal igualdad entre todos los nombres que aquí se juntan, que verdaderamente es como si hubiéramos creado una especie de club social donde han venido a pasarse por aquí, por nuestro club, han venido todos esos nombres y nos cuentan una historia. Es como esa vieja idea tan hermosa y tan ancestral, y lo comentábamos el otro día preparando esta presentación, esa idea del fuego alrededor del cual la gente se reunía para contarse historias, fuego que luego derivó en chimenea y sucesivamente en otras opciones, y nosotros queremos pensar que hay un poco dicen que no hablan las plantas, de una especie de fuego alrededor de la cual se han reunido todos esos poetas para hacer algo tan sencillo y natural como ahora voy yo a leer mi poema, ahora voy yo a leeros este. ¿Queréis que tú has dicho del verano? Pues yo voy a hacer este mío del verano. Y así vamos trazando un mapa que recorre los dos continentes y que recorre el idioma entero. Y nos lo imaginábamos, ¿verdad, Fernando?, como una reunión, como tú muy bien dices, alrededor del fuego, en la cual sin duda nosotros habríamos querido participar. Bueno. Es decir, si esta reunión, digamos, teórica, aunque ya en este caso tangible, plasmada en un libro, hubiera tenido lugar, si las coordenadas del tiempo y el espacio no la hicieran imposible, al menos desde esta dimensión en la que nosotros habitamos, a Fernando y a mí, a Raquel Lagartos, estoy segura de que también, nos habría gustado sentarnos al lado de estos amigos que se llaman Antonio, que se llaman Juana, que se llaman Federico, que se llaman Adela, y escuchar lo que tienen que decirnos, porque curiosamente una de las cosas que también nos sorprendió, que tratándose de poesía no es tal sorpresa, pero siempre experimentarlo no deja de ser un acicate muy alegre, y es que las voces con las que ellos le cantan a las cosas del mundo y a las cosas del alma y a las cosas de la vida, parecen ensamblarse en un diálogo que hace que el libro se lea en el orden que se lea, tiene una especie de hilo conductor que deriva en una historia, en una macrohistoria. Es decir, cada una de esas pequeñas historias que se transmiten a través de cada uno de los poemas, juntas, no importa el orden, el prefijado por las 4 estaciones o cualquier otro orden aleatorio que los lectores y lectoras tengan a bien elegir, recrean una especie de pasadizo hacia esa magia colectiva que es la poesía, que es, como decía Rubén Darío, poner la proa hacia la otra orilla, una orilla que no es exactamente esta realidad cotidiana que nos rodea, sino otra representación de la realidad en la que la fantasía tiene mucho más que decir y la imaginación, y en la que seguramente las cosas no son como son, sino como tendrían que ser. Y además es muy bonito pensar que en esa hoguera, en ese fuego alrededor del cual están todos estos autores, cada uno cuenta su historia, pero ahora estaba viendo que
que lo mismo que he leído unos versos, me gustaría también, para quien nos esté escuchando, dar una idea de, cuando explicábamos cómo hemos querido hacer las biografías, dar una idea de mostrar un par de ejemplos, porque hemos querido que haya literatura, que haya narración y que haya reflexión. Y además, como siempre, cuando uno se adentra en un trabajo de estos, aprende cosas. Por ejemplo, yo había cosas de la muerte de Amado Nervo que no conocía. Y entonces, cuando fuimos elaborando todo, fue como hacer novelas comprimidas, lo pasamos muy bien, viendo todos los elementos que había, y de pronto decir, bueno, vamos a contarlo de esta manera, ¿no? Os voy a leer dos biografías, una que contiene esta narración y otra que nos parece que contiene esa idea de reflexión también. Amado Nervo dice así su biografía: un buque de bandera uruguaya, escoltado por barcos de otros países hispanoamericanos, surca en silencio el mar rumbo a México. Lleva a bordo el cadáver de Amado, fallecido de repente en Montevideo. Nunca la muerte de un poeta desplegó tan solemne comitiva sobre el mar. Ante ella pierden importancia los datos de su biografía y casi viene a dar igual que fuera un muchacho pobre, ingresara en el seminario, trabajara entre abogados o terminase por ser diplomático. Al duelo se unieron a lo largo y ancho del continente centenares de miles de lectores, compatriotas del idioma español. Yo la verdad es que me parecía, esto tuvimos que documentarnos por más de una fuente para ver que esto era verdad, porque imaginar que la muerte de un poeta genera una comitiva por el océano, verdaderamente es una idea maravillosa, creo yo, ¿no? Sí, sí, si me permites, Fernando, una de las cosas también, recuerdas de la que tomamos conciencia de una manera muy directa en la elaboración de estas biografías, que fue también una de las piedras angulares de la creación del libro y que verdaderamente lo pasamos muy bien compartiendo y rebotándonos mails y viéndonos e imaginando, es que las vidas de estos poetas que están aquí congregados y congregadas son absolutamente fascinantes. Es decir, vais a poder comprobar cuando leáis la biografía de cualquiera de ellos, de los que no tuvierais previamente conocimiento, que no son poetas por casualidad. Son personas que tienen una visión del mundo comprometida con los sueños y que intentaron con uñas y con dientes realizarlos, además de escribirlos en este mundo. Y verdaderamente es sobrecogedor ver el relato de las vidas de todos ellos, porque cada uno de los fragmentos podría ser perfectamente una novela o una película. No son personas al uso, son personas que hicieron de la libertad su bandera, y así lo atestiguan, ¿no? los hechos que dejaron sobre la tierra. Fíjate, te estaba escuchando y digo, iba a leer solamente la entrada, la breve entrada referida al autor anónimo, porque al final caímos en la cuenta que cuando un texto es anónimo no es que no tenga autor, es que tiene un autor cuyo nombre se desconoce, ¿no? Pero oyéndote, pues esa idea de pasión, de novelas contenidas en una biografía, me apetece, y si os apetece, compartimos con quienes nos escucháis la breve biografía de Edelmira Agustini, que dice así, no me diréis si no es una novela verdaderamente. El 6 de julio de 1914, Edelmira entró en el hotel de Montevideo donde solía verse con el hombre que había sido su marido y era en ese momento su amante. Ella tenía 27 años, gran prestigio como poeta y enorme popularidad por la osadía de sus versos eróticos. Rubén Darío vaticinó que asombraría al mundo de habla hispana cuando desarrollase su talento, pero no pudo ser. Aquella tarde del invierno uruguayo, su amante la asesinó de 2 disparos y luego se suicidó. La vida violentamente arrebatada de Edelmira sigue conteniendo la pregunta de qué habría escrito una poeta capaz de convertir a la mujer en sujeto de deseo. Y Anónimo dice, el diccionario dice que una obra anónima es aquella que no revela el nombre de su autor. Sin embargo, es también cierto que dentro de toda creación anónima laten los sentimientos y las pasiones y los miedos y los anhelos de alguien que vivió, amó y soñó de la misma manera que cualquier autor reconocido por la historia. Un poema anónimo es un enigma irresoluble, dotado de perpetua juventud y misterio. ¿Cómo sería la persona que hace 3 siglos o 5 o 7 escribió este verso anónimo que me acaba de emocionar al leerlo hoy?
Pues yo creo que esta pregunta, esta reflexión, de alguna forma podría también contener el libro. Yo creo que al final estamos incluso nosotros descubriendo, Raquel, que el libro se puede contar desde muchos ángulos y desde muchos puntos de vista. Y ciertamente esa idea también está ahí, ¿no? Es decir, claro, ese poema de hace 5 siglos, que de pronto me impacta hoy, voy leyendo el día del libro ayer en Madrid, leo sentado en un banco del parque, leo ese poema escrito por alguien que no se sabe quién es hace 500 años y te emociona. Y eso nos está hablando del ser humano y nos está hablando de la poesía, que tiene esa capacidad de concretar de manera sintética, esencial y conmovedora, poderosa, lo que es lo principal del ser humano, lo que es el alma, el sentimiento, el deseo, el anhelo, las frustraciones. Es muy bonito pensar que alguien que no sabemos quién es, ni cómo se llamaba, ni por supuesto qué cara tenía, ni cómo acabaría, ni si tendría descendientes, pero sin embargo fue capaz de decir una palabra, una frase, un verso, un poema que nos conmueve hoy. Pues yo creo que de alguna forma con estos 52 poemas es un poco lo que humildemente intentamos, que los lectores se acerquen a ellos y digan, ah, me ha gustado este poema de este tal Federico, voy a leer, voy a buscar su biografía, voy a ver quién fue Federico García Lorca y voy a leer algo más de él. Al final ese es un poco el objetivo. Y es que el libro, como muy bien dice Fernando, también tiene muchas aspiraciones y una de ellas es la universalidad. No solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Es un homenaje a cómo a través de la palabra todos los hombres y mujeres que han nacido y que hemos nacido en este mundo estamos hermanados. Estamos hermanados en sensaciones y veréis que con las diferentes aproximaciones de estos poetas a la naturaleza que los rodeaba, a la luz, a la decepción, a la alegría, os vais a sentir muy identificados porque en realidad es como si fuese un canto coral cantado por una única persona. Esa persona la podemos llamar poesía, la podemos llamar humanidad, canta a través de decenas de bocas, en este caso son bocas magistrales porque cantan con mayor acierto seguramente de lo que podemos hacer las personas de a pie, pero es una invitación a trascender nuestra propia existencia y a fundirnos en el pensamiento de los otros para darnos cuenta de que es el nuestro. Yo creo que también es el momento de demostrar, porque bueno, podríamos estar indefinidamente hablando de este libro, pero también nos gustaría referirnos, pues ya que estamos, a la idea que hemos dicho de la ilustración. Cuando Raquel Lagartos fue convocada para sumarse al libro, para ilustrarlo por completo, para hacer 52 ilustraciones que dieran pues esa idea, algunas son muy novelísticas. Bueno, de hecho esta es una de mis páginas dobles favoritas, porque realmente el poema que contiene es una historia tremenda, pero ella concibió esta idea, hacer una especie de paso de la luz. Las 4 estaciones en realidad no dejan de ser una luz que se va transformando a lo largo del paso del tiempo y el libro entero tiene esos matices de luz. Empezamos con la luz de la primavera y vamos derivando hacia el invierno. Naturalmente lo deseable y lo ideal sería que ella contase cómo abordó el trabajo, pero tal vez como no está ella, lo que podemos hacer es decir lo emocionados que estamos nosotros con este trabajo y lo felices que nos hace releer esos poemas que seleccionamos, que construimos, a los que les dimos una especie de línea argumental dentro de su correspondiente estación, y cómo luego eso se ha convertido en visual, bueno, en el placer que supone pues leer este poema con esta imagen de fondo. Sí. Y la narración, yo creo que lo que nos da también una idea de cómo ella ha querido narrar, lo mismo que nosotros nos planteamos que la línea recta planteada para los poemas generase una narración, ella también ha narrado. Hay una ilustración que yo creo que tiene particularmente sentido, que es la ilustración que cierra el libro. El libro se cierra con el recuerdo infantil de Antonio Machado, y yo creo que esta ilustración que cierra el libro, no sé por qué, más de una vez lo hemos comentado también elaborándolo, este recuerdo infantil es uno de los poemas que más melancolía genera. Es casi un poema que con esa sencillez descomunal te lleva a una tarde de tu propia infancia
con luz, con lluvia o frío al otro lado del cristal, ¿no? Y eso está en esta ilustración. Evidentemente se ve ahí el invierno casi turbulento y feroz fuera de la ventana, donde están encontrando cobijo estos chavales que estudian, pero que también podrían estar leyendo a Machado, o por qué no, ya imaginándolo, podrían estar leyendo, dicen que no hablan las Dicen que no plantas. pasa nada. Yo, Pero sí, en este caso, el poema de Machado verdaderamente creo que es el cierre perfecto, porque esa idea es lo que le da continuidad al libro. Está hablando de alguien que, cobijándose del frío o del tiempo desapacible, pues está ahí estudiando, conociendo, aprendiendo, compartiendo, y eso es un poco lo que también como palabra última pues adorna mucho la salida del libro, y muy bien. yo os voy a dejar, porque estoy en un encuentro en el Centro Conde Duque. Traslado mi saludo a todos los que nos están viendo desde cualquier punto de Castilla-La Mancha. Mi agradecimiento a David Martínez por darnos la oportunidad y sobre todo la fe y la ilusión que compartimos los tres. Mi tocaya Raquel, que a veces nos dicen que somos la misma persona porque nos apellidamos con muy pocas letras de diferencia, si os habéis dado cuenta, lanceros, lagartos, y hasta en eso el libro tiene como una especie de magia. Bueno, pues que los tres tenemos, y que la editorial Anaya además nos ha dado la oportunidad de intentar trasladar, en que la poesía perdura siempre. Y como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, que también está contenido en este libro, podrá no haber poetas, que los hay, y este libro es ejemplo de ello, pero siempre habrá poesía. Ojalá os guste. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias. Con Fernando he tenido muchas ocasiones ya de coincidir, contigo no tanto, pero creo que conforme nos estás encandilando a quien te escuchamos en directo y a quien te escuchará a través de las redes, pues por La Mancha te pasearás seguro. Y estamos retransmitiendo también este evento en la primera Feria Iberoamericana del Libro de la Lectura, que nos están escuchando. Estáis haciendo alusión a autores tanto de aquí como de allá. Sí, sí. Y seguro que también calará bien en ese espacio. Muchas gracias y muchas gracias especialmente porque sé que era complicado para ti atendernos en este momento y has hecho un esfuerzo fundamental. Pues Muchas hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta pronto. Un placer. Hasta pronto. Pues yo ya, Continuamos con Fernando. Mientras Raquel se va, añado un último detalle, porque a mí siempre los libros que he editado con Anaya como autor, también como tú, había un colofón muy hermoso. Aquí el colofón, idea de los editores de Anaya, hay que citar a Carlota Echevarría, que ha editado con un mimo casi preocupante el libro, porque verdaderamente es que no hay nada que esté fuera de su sitio. O sea, volvía una vez, nosotros lo habíamos revisado, decíamos, esto ya está todo, y de pronto aquí hay un pequeño hueco entre dos palabras, que si hay un espacio de más, y decíamos, es verdad, qué tremendo. Bueno, fue un trabajo maravilloso el que hizo el libro, no habría sido posible sin su minuciosidad. Y hay un cierre, un colofón curioso, que consiste en este papel blanco, que es un sobre que contiene, afuera ya se advierte, contiene la semilla de un verso, búscala en el interior. Bueno, pues dentro de ese sobre hay un tesoro, hay una semilla con la que, siguiendo las instrucciones que aquí se aclaran y que voy a leer, para que también ya conozcamos pues esa aportación editorial que es importante cuando es creativa y es entusiasta. Esto dejaron los poetas escrito para ti. Toma con sumo cuidado este envoltorio. La vida de su semilla está en tus manos. Sumérgelo durante una noche en agua. Deposítalo sobre la tierra. Cúbrelo ligeramente con ella. Manténlo siempre húmedo, vivo. En una semana, dependiendo de la época del año y coincidiendo con alguno de los poemas de este libro, brotará para ti. O sea que, bueno, esto es un añadido que tiene ese elemento que yo creo que tiene mucha razón de ser, porque de alguna forma esa idea de plantar una semilla, poner una semilla en agua y que de ahí brote algo, tiene mucha relación con lo que hacemos quienes creemos firmemente en la educación como plataforma desde la cual cambiar la sociedad, y para quienes hacemos libros como este, en que pretendemos que la poesía cale en los lectores jóvenes de una manera pues atractiva.
Esa semilla que se deposita en el agua, yo creo que no sé lo que saldrá de ella. Yo lo voy a hacer, como soy muy torpe con estas cosas, supongo que no aspiro a que salga un árbol que me acabe dando magníficos melocotones, pero creo que el hecho de que simplemente deposites la semilla en el agua y la observes, ya está generando el verdadero tesoro de ese colofón de dicen que no hablan las plantas, que sería esa observación, estar pendiente de que algo ocurra. Eso es la creación. Cuando algo te atrae, algo te interesa, fijas tu mirada sobre ello y observas y atiendes y escuchas y lo mimas para que de ahí florezca algo que luego será mejor, será peor, pero que ya te ha señalado el camino de pensar, de crear y de adentrarte en otras miradas, como pueden ser en este caso las de tantos creadores que al final nos hemos reunido aquí, porque si sumamos al necesariamente sumable a la hora de citar equipo editorial, Pablo Cruz y Carlota Echevarría, y a Raquel Lagarto, Raquel Lanceros, yo mismo, y luego los 48 nombres de creadores de versos que están en el libro, pues tenemos hoy un número considerable de amantes de la poesía que nos hemos reunido. Entonces, bueno, yo no sé si queréis que comentemos algo o sea, queréis añadir algo, preguntar algo o Pues estoy sí, aquí, como me he Fernando, quedado aquí. vamos a ello. Gracias. La verdad es que bueno, nos has puesto ya el regalito ahí como para hincarle el diente rápidamente cuando podamos, ¿no? Cuando esté a disposición ya, que ya lo está, vamos. Ha sido tan reciente, decís que ayer estaba ya firmando en Madrid. Y tiene tantos atractivos que yo no sabía por cuál empezar, porque esas biografías, que nos has leído un par de ellas y realmente son una auténtica joya, un género que está siempre al alza, ¿no? Los microrrelatos ahora en estos últimos tiempos, pero es que luego la estructura en sí, comentabas lo de esta conocida tuya, esta amiga tuya, de dejarse un poema para cada lunes. Oye, qué buen, Claro, buen claro. sistema, ¿no? Es una buena opción para empezar la semana con un acto tan agradable, ¿verdad? Y nada, yo creo que simplemente eh, yo estaba pensando en todos los colectivos con los que habitualmente hacemos actividades, ¿no? En los jóvenes, en los niños, en las personas de los clubes de lectura, en el caso nuestro, pues, a través del programa de Biblioteca Solidaria con estos colectivos, personas mayores, personas con enfermedades, con mental o con personas con discapacidades diversas. Eh, el juego que nos puede dar, o sea, ya me estaba poniendo en esa tesitura y es que creo que sí sois conscientes, ¿no? Los escritores, de cómo se pueden trabajar luego las emociones y tantos factores con estos colectivos. Yo, primero, darte las gracias. Y después decirte si ha sido complicado, me imagino que sí, por la cantidad de obra que tenemos a nuestra disposición, hacer esa selección. Creo que ha tenido que ser muy complejo, ¿no? Bueno, ha sido complicado porque queríamos primero encontrar poemas ante todo de calidad y que por otra parte pues dieran un espectro amplio. Quiero decir que de 52 poemas a 48 autores pues hay 4 porque repiten. Machado me parece que repite, creo que hay 3 que repiten, pero porque la calidad del poema lo requería. Quiero decir que tampoco nos parecía absurdo renunciar a un poema que encajaba perfectamente solo porque, o sea, Machado nunca sale demasiado, o sea, pues no pasa nada si Machado sale 2 veces, ¿no? Entonces, se trataba de encontrar poemas que encajaran con la idea y que la potenciaran. Y esto no es tan fácil como parece. Es decir, hay muchísimos poemas en nuestro idioma, muchísimos, que tocan todos los temas, desde todos los ángulos, desde todas las percepciones emocionales, pero encontrar el justo que nos diera esa línea recta de narración, de decir, empezamos hablando de la primavera, luego unimos de pronto dentro del verano una parte en la que hay la alegría de la luz del verano y sin embargo luego hay 3 historias más oscuras de dolor, de tragedia que se ponen cuando la noche ya ha caído, una noche de verano, y contamos tres historias tristes narradas por otros tantos poetas. Y es decir, no fue tan sencillo, porque queríamos eso, queríamos que hubiera
una línea recta de narración. El poema con el que se empieza es una anécdota que antes no hemos contado, pero a mí me gusta relatarla porque el libro se llama Dicen que no hablan las plantas, porque en la línea de esto que has dicho, de lo complicado que fue, yo recuerdo que teníamos 2 carpetas llenas de folios, porque todos los poemas seleccionados los imprimimos para poder trabajar con ellos mejor. Y entonces, en una de las reuniones que tuvimos, que fue en León, estábamos comiendo en una terraza, esto fue el verano pasado, cuando uno se podía mover con un poquito de alegría, y recuerdo que ante aquella masa de folios dijimos, bueno, un problema para titular este libro va a ser encontrar el título de este libro. No es fácil titular un libro de esto, ¿no? No queríamos llamarlo un recorrido por la poesía y tal, queríamos que tuviera un título emblemático. Y entonces cuando estábamos hablando de todo ello con aquellos papeles, a la hora de moverlos, de pronto vino, no sé si un pequeño golpe de viento, se nos resbaló, total, que cayó al suelo el poema de Rosalía de Castro, que se titula Dicen que no hablan las plantas. Y al recogerlo, lo vimos y dijimos, este es el título. O sea, claro, esto a los escritores nos permite lucubrar con que en aquella comida en León se había sumado también el espíritu de Rosalía, que de alguna manera quería ayudarnos a encontrar un título y a cedernos el título de uno de sus poemas, ¿no? Pero fue una casualidad realmente que nos dejó boquiabiertos, porque el título, dijimos, hombre, hay que pensar, no vamos a coger el primero que se nos pasa por la cabeza, pero es que luego empezamos a hablar de él, empezamos a repetirlo y dijimos, qué bonito, qué bien queda, y ahí se quedó. Y así, esa es la razón de que este libro se titule así, una brisa que pasó por un día de julio por una terraza al aire libre en León y que se llevó un folio que resultó ser este. O sea que al final es que no se paran de generar historias. Este libro nos gusta mucho porque nos han pasado cosas de este tipo y creemos que hay muchas historias dentro de los poetas, las historias que narramos nosotros en la línea recta de elaboración, las biografías. Creemos que es un elemento que tiene muchas cosas dentro y que estamos orgullosos de él porque además creemos que cumple esa función. Queremos que acerque la poesía de una manera atractiva a un número X de lectores para intentar que luego por su cuenta ellos sigan conociendo a estos autores y adentrándose más en la poesía. Bueno, pues un título poético y el modo en el que se os sugirió también es poético, o sea que en ese filandón, ¿no? En ese club de poetas que decís que estabais en torno al fuego, Sí, pues que llegase de ese modo está muy bien. Bueno, ya coincidimos el otro día, Fernando, en el encuentro que hacíamos como tú, coincidimos con Inés, que estaba acompañándonos desde la Facultad de Periodismo y Comunicación de aquí, de Castilla-La Mancha. Le he pedido a Carlos que nos la suba como panelista para que le podamos ver y nos pueda... Es que ha puesto alguna consideración, pero quiero que nos la haga directamente ella y nos comente directamente. Así que Inés, adelante y Hola. comenta directamente. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Encantada. No, la verdad es que me está gustando mucho porque ya había leído alguna vez alguna recopilación de poemas por el tema de las estaciones, que es un tema que me pareció muy interesante. Pero es que este me ha parecido como que es como la obra total, ¿no? Tiene poemas escogidos, tiene las biografías, que es un tema que me ha parecido muy interesante. Y quería saber sobre qué criterios habéis escogido para escoger esos poetas, es decir, que tengan una biografía interesante, o sea, ¿qué es lo que habéis pensado? No, el origen fue el natural, es decir, fue primero los poemas que nos sirven. Cuando tuvimos los 52 poemas dijimos, tenemos este número de autores y ahora, a la hora de elaborar la biografía, la idea de hacer las biografías así, tal como están plasmadas en el libro, no estaba al principio. Fue cuando de pronto nos encontramos que había que contar 48 biografías de poetas y claro, sin eludir lo esencial, es decir, al hablar de Lorca no puedes eludir de qué manera murió, pero no queríamos que fueran las biografías que ya hay en centenares de recopilaciones, de artículos, de páginas web. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que teníamos que podía bajar el nivel del libro, contar 48 biografías como ya están contadas, es cuando empezamos a rebuscar ahí y a darnos cuenta de algunas cosas muy interesantes que supongo que pueden generar algún otro tipo de reflexión. Por ejemplo, ¿cuántos poetas
hombres y mujeres que escribían poesía tuvieron una vida desdichada, una vida turbulenta, una vida terrible. No hablo ya de los poetas que pudieron morir asesinados como García Lorca o Machado, que murió de pena por el mismo terremoto atroz que se llevó años antes a Lorca, sino poetas que de pronto, pues como Delmira, la biografía que hemos leído, asesinada por su amante, una mujer que se suicida por depresiones permanentes como fue Alfonsina Storni. Es decir, sorprende la cantidad de creadores de poesía que tienen una vida electrificada por la desdicha, por la depresión, por el desorden. Y eso, por ejemplo, fue también una sorpresa que, si vamos a ello, pues casi es otra línea narrativa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que es una manera muy, muy apasionante. Cuando hemos dicho antes la palabra microrrelato, no es gratuito. Es decir, cuando tienes un montón de datos de un autor y dices, vale, vamos a contarlo en 5 líneas todo esto, pues te das cuenta de que casi estás elaborando un videoclip sobre ese poeta, o una página de cómic contando su vida y resaltando lo más llamativo. Creemos que es uno de los aciertos que surgió. Claro, yo siempre digo que un libro empiezas a escribirlo y no sabes cómo va a terminar, porque el libro llega un momento en que se mueve una balanza. Al principio el libro, sea el que sea, el autor lo está haciendo y domina en el libro. Pero hay un momento en que el libro empieza a hacer sugerencias. Esto no es magia negra, esto es real. Es decir, el libro te empieza, cuando ya lo tienes cuando ya estás muy enamorado de él y cuando ya estás trabajando muy cerca de él, te empieza a hacer sugerencias, a decirte, haz esto otro, ¿por qué no haces tal? Y yo creo que fue un proceso simplemente natural. Cuando de pronto estuvimos delante de esas biografías y esbozamos un par de ellas, dijimos, oye, qué bonito queda contarlo así, ¿no? Y eso fue el último punto. Luego vinieron a la vez que los poemas ya se iban, una vez los 52 poemas estuvieron estructurados en ese orden preciso que tienen, pues ya Raquel Lagartos empezó a trabajar la línea de iluminación, digamos, de lo que iba a ser la luz de cada uno de los capítulos, y empezó a trabajar, y luego pues bueno, ya fue el trabajo de armar, colocar, matizar, pero el proceso de lo que es creación fue ese. Porque además es interesante que al final todas estas historias desmitifican un poco la idea del poeta como algo, no sé, tocable, ¿no? Y parece como algo que se puede, algo factible, ¿no? Más cercano. Tangible, sí. Sí, yo creo que es verdad. Es decir, la imagen de la poesía parece que siempre mantiene un cierto misterio. Bueno, de hecho la mantiene. Pero los autores, a mí siempre creo que es bueno. Yo tengo una larga experiencia en literatura juvenil y en contacto con jóvenes en centros, con novelas, con relatos, con propuestas editoriales. Y creo que siempre tiene que estar detrás esa cuestión, es decir, hay que hacer una reflexión sobre qué les queremos transmitir, qué les queremos contar. Y yo creo que una de las cosas es esto que acabas de señalar, Inés, es decir, el poder, es parte de este proyecto, es cómo podemos acercar un poco más a los poetas. Bueno, pues si de pronto hay un hecho tan simple como que dices, hay este poeta determinado, pues César Vallejo es un hombre que le costaba mucho ganar dinero para vivir y pasó grandes épocas de penuria y toda su vida estuvo en desorden económico y con angustia. Pues es algo que yo creo que acerca al personaje. Es decir, por una parte estás contando lo que es su obra, lo que es su desmesurado talento, lo que es la obra que dejó, pero también creo que es bueno romper para el lector joven esa idea de que un creador es una persona que también tiene que moverse por la vida, que también tiene que ir al supermercado a comprar comida, que también tiene que cocinar, que también tiene que trabajar para ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es sugerirlo, o sea, ver que además en todas las épocas fue así, porque esto le pasó a César Vallejo, pero también le pasó a Calderón de la Barca. Entonces, claro, eso te llama la atención cuando algunos lectores jóvenes que hemos tenido digamos, para experimentar con ellos cómo era la lectura, es curioso que, lo digo en concreto por Calderón de la Barca, porque al pertenecer a siglos pasados y tener su estatua en la Plaza de Santa Ana frente al Teatro Español, parece que era un hombre, digamos, un millonario etéreo que se dedicaba a escribir. Y claro, cuando descubren esos lectores experimentales que era un hombre que pasó muchos problemas y que tuvo turbulencias en su vida, pues les llama la atención. Y creo que es bueno llamar la atención sobre ello.
Claro, como que se rompe esa barrera, ¿no? Claro, creo que sí, se hacen más cercanos. Por eso es la misma razón por la que no ponemos los apellidos. A todos en las biografías se les llama por su nombre. Para que no sea don Pedro Calderón de la Barca, sino que sea Pedro, esa persona bueno, pues que puede estar. Pedro Calderón de la Barca también fue un hombre que fue muy joven y un día tuvo el primer deseo de voy a escribir un poema a ver qué pasa. O sea, eso también hay que mostrarlo, ¿no? Dejarlo caer para que pueda germinar igual que la semilla esa que proponemos en el libro. Está bien, Fernando, estaba pensando en lo importante que es saber que lo que hacemos es para los lectores, o sea, lo que hacéis los creadores es para los lectores. Y a veces me estaba acordando en estos momentos de unos amigos que tienen un grupo un club de poetas que decíais antes, ¿no? Es un grupo de poetas que crean antologías poéticas, pero que son poemas hechos por ellos y poemas como muy, muy de la nueva ola, o pues uno le hace un poema a una fotocopiadora, por ejemplo, ¿no? Y claro, ellos me dijeron, oye, vamos a ir a tu pueblo, a un pueblecito pequeño, bueno, pequeño para lo que consideramos en general, Cuenca siempre son pueblecitos pequeños. Y claro, cuando escuché esos poemas, esto está muy bien, pero yo creo que para este público, para gente principalmente mayor, que está muy bien que les hagamos llegar los poemas que a ellos les evocan, les recuerdan, y claro, de todos los que estás citando, o los que intuyo que puede, pues a todos nos recuerdan nuestros días de escuela, nuestros días, que es muy importante, ¿no? Y además esto yo creo que anima a leer otro tipo de poesía, cuando realmente dices, oye, es verdad, aquello que me contaba o que recuerdo de mi maestra o de mi maestro, ¿qué tal? Y te pone en contacto tan directo con la poesía, ¿no? Y que creo que con estas píldoras, como decías antes, estamos estamos animando a leer, porque sobre todo la gente que no está muy habituada a leer poesía, pues quizás estos poemas, que no estoy para nada juzgándolo, simplemente decir que empezar con ello, pues sea algo que se empalague, ¿no? Y que si empezamos con algo más cercano, pues lleguemos mejor. Claro, es que además si de pronto te planteas, pues yo que sé, un escritor que a mí me encanta, que es Jorge Luis Borges, pues si me planteo leer su poesía entera, como de hecho me gustaba tanto cuando era adolescente, que aquella edición antigua del libro de bolsillo, una selección de poesía de Borges, me la leí entera un fin de semana. Y claro, acabé, me salía Borges por las orejas y eso durante un tiempo me dejó como sin ganas de leer poesía, ¿no? En cambio, creo que esto te está poniendo el ritmo para facilitarte la digestión. Te está diciendo, puedes leerte este libro, por supuesto, en una tarde, pero también puedes seguir ese juego de voy a leer el lunes, mañana, el poema que corresponde, voy a leerlo y voy a ir así, con este libro voy a ir avanzando el año que viene para ver, pues bueno, pues al final, claro, estos grandes poetas, muchos de los poemas que están aquí, otros pueden ser más crípticos, tal, pero en general todos son poemas que leyendo te puedes quedar algo. Eso es un poco la poesía. Puedes quedarte un gran sentimiento que a lo mejor leyendo ese poema 6 meses después el sentimiento ha variado, o te puede impactar un simple verso, es decir, eso es un poco lo que se propone. No hay que empacharse, hay que degustar. Y esto está planteado para degustar, es casi como una dieta, ¿no? Como decir, a ver, lea usted un poema a la semana y dentro de un año vuelva a mi consulta. Algo así sería la idea, ¿no? Creo que eso está muy, muy medido también. La verdad es que según estoy hablando, me estoy dando cuenta de que es un libro estupendo, o sea, porque yo tengo en la cabeza lo que sé y lo que me gusta y lo que hemos hablado con Raquel y hemos dado vueltas 1000 veces, pero ahora contándolo y escuchando los matices que hacéis, digo, pero estoy memorizando algunas de las cosas que decís para agregarlas a las presentaciones de los libros, que lo sepáis. Qué bien. No sé si Inés, ¿quieres comentar alguna cosita más? No, yo la verdad es que eso, nada, simplemente que me ha gustado mucho y me parece un libro muy, Muy muy bien. interesante. Pues nada. Pues os agradecemos mucho, como decía Raquel Lanseros, Raquel Lagartos, que no está, pero lo agradecerá mucho también, este
espacio que nos habéis dado para hablar del libro y bueno, pues esperamos que sigamos, esperamos que vuestra iniciativa tan potente y tan valiente funcione y siga adelante, porque de verdad ahora es que en estos tiempos creo que la invención es lo que necesitamos. No tener miedo, decir, vamos adelante. ¿Cómo saldrá? El hecho de que salga ya es el éxito, porque es lo que ahora necesitamos. O sea que adelante y fuerza con esa inventiva que por otra parte siempre os ha caracterizado, o sea que no es tampoco ninguna noticia nueva, ¿no? Muchas gracias, Fernando, una vez más por, bueno, pues, por tu disponibilidad siempre. Yo creo que cada vez que te he llamado me habrás podido decir mañana o otro día o podíamos hacer esto en vez de lo otro, pero nunca he tenido un no por respuesta. Entonces siempre eso me hace acudir a ti y ser tan pesado contigo, seguramente. Yo me lo paso, nos lo pasamos muy bien, o sea que Sí, y luego las propuestas como esta, tan redondas, hay que ver que nos da muchísimo juego. O sea, has citado a la ilustradora, creo que decíamos el aspecto de los microrrelatos, pero también estos matices que últimamente estamos viendo recogidos en álbumes ilustrados, pues sin serlo, pero tiene ese componente, ¿no? de acompañar a cada poema una ilustración o esas ilustraciones intercaladas en distintos poemas. eh, Juega más con las emociones todavía, ¿no? Nos hace adentrarnos más en el otoño, en la primavera, el verano, el invierno, en esas estaciones en cada uno de esos poemas. también evoca, tú estás viendo una imagen que te evoca el otoño y puedes de pronto venirte a la cabeza un día de otoño que te sentías de una manera especial, bueno, pues eso también está aflorando desde el libro, ¿no? Que eso también es importante. O sea que... La imagen del aula que mostrabas me recordaba a mi cole con las tablas de madera todavía, ¿no? Con el suelo de madera. Aquellas mañanas que hacía mucho frío y que decías, estabas ahí leyendo, es lo que falta, que estés así con las manos para calentarte, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muchas Pues, gracias. Y bueno, pues estamos para lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, gracias Inés también a ti por acompañarnos. Gracias. Fernando, hasta la siguiente. Mucho éxito con el libro, que sé que lo vais a tener. Y seguimos encontrándonos, seguro, en los libros, en las bibliotecas, en la lectura. Y os cerramos los actos de hoy. Es un día, decíamos al comienzo, no laboral. Y bueno, queríamos aprovechar precisamente esta disponibilidad tanto de Fernando y de Raquel en este momento como de la actividad que hemos tenido anteriormente a las 11 para encajarlo dentro de nuestro programa de esta primera Feria Iberoamericana del Libro de la Lectura. Os invitamos a que sigáis pendiente de nuestro canal de YouTube, de nuestra página web, porque constantemente estamos subiendo los contenidos que van estando ya grabados y actualizados para que podáis disfrutar de ellos en el momento que mejor os venga. Seguimos el día 26, es decir, pasado mañana, el lunes, después de leernos el poema que corresponda a ese lunes a primera hora de la mañana, con el programa que vamos manteniendo diariamente a las 11 de la mañana, a las 12:30 y en horario de tardes a las 4:30, a las 6 y a las 7 de la tarde, a las 7:30 de la tarde y también algunos días a las 9 de la noche. Adelante con todo el programa, disfrutad de los libros, de la lectura y de la vida. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Gracias.